¿Qué es la unidad de inyección de máquinas de inyección de plásticos? Amigos, en esta ocasión vamos a ver la unidad de inyección, cómo funciona el lucillo y cómo plastifica el material. Quédate, es un tema de suma importancia para el proceso del plástico. Vamos para allá, amigos. La unidad de inyección tiene que fundir el plástico e inyectar el plástico en el molde. Pero no solo funde el plástico, también lo plastifica y lo mezcla, dejándolo pues más fluido. La viscosidad del plástico varía con la temperatura. Generalmente, a medida que la temperatura aumenta, la viscosidad disminuye. Esto se debe a la temperatura. Hace que las moléculas del plástico se muevan más libremente. Pero lo importante es dejar el plástico en la correcta temperatura para que tenga la suficiente fluidez para ser inyectado en el molde y pueda fluir correctamente a través de los canales, llenar completamente la cavidad del molde y no tengamos ningún problema. El material plástico pues entra por la tolva, entra el lucillo que lo plastifica y lo va dosificando hacia adelante. El motor acciona el lucillo y lo hace girar. Hace que los gránulos sólidos de la resina sean arrastrados hacia las aletas del lucillo. La pared del cilindro actúa como fuente de calor para la resina. La fricción creada por la acción de cizallamiento del tornillo aporta más calor. Debido al diseño del lucillo, el volumen de la hélice va disminuyendo y a medida que se acerca a la parte delantera del barril, pues esto provoca que la resina se ablande, se comprima hasta convertirse en un plástico fundido. El ajuste de las temperaturas del cañón tiene un impacto importante en las propiedades físicas, en la calidad de las piezas y la precisión dimensional de los productos moldeados. O sea, es algo muy importante. El lucillo está compuesto de 3 secciones. La parte de alimentación, que es el 50%, la parte de transición, el 25%, y la parte de dosificación, que es el 25%. Ajuste de la primera sección de alimentación. La parte de alimentación a menudo tiene la mitad de la longitud de los filetes de lucillo. Esta sección de lucillo determina qué tan rápido va cargando el material a la tolva. Entra el lucillo y va girando y avanzando al mismo tiempo, donde la temperatura pues es más baja. Se va derritiendo la resina, la temperatura comienza a aumentar gradualmente, compacta los gránulos que entran desde la garganta de la alimentación y lleva a cabo el precalentamiento del material. Está por debajo del punto de reblandecimiento de la resina. Que no se genere material fundido en esta parte de la alimentación, pues porque puede bloquear la ventilación y el avance del material. Los filetes de esta parte de la alimentación no son tan profundos y a medida que los gránulos caen, pues entra aire entre ellos. Este aire necesita ser ventilado fuera de la garganta de la alimentación o causará problemas tales como manchas en las piezas y burbujas. El material debe ir compactándose poco a poco para que el aire salga y la resina al mismo tiempo se vaya pegando y fundiéndose. Si la máquina de inyección tiene un cañón corto y el disparo de nuestra pieza es mayor del 80% de la capacidad del cilindro, la sección de alimentación pues se va a cortar debido al gran tamaño del disparo y poco espacio que tenemos en el lucillo. Es decir, el tiempo previo a que la resina vea la transición de la fusión se adelanta y el material se tiene que empezar a fundir mucho antes. Ahí es donde tenemos que ajustar más la temperatura para que el material se empiece a fundir mucho antes. Cuando tenemos un lucillo más largo, pues tenemos mucho espacio para las transiciones del lucillo y se puede ajustar adecuadamente sin ningún problema. La sección
de transición o compresión, esta generalmente comprende el 25% de la longitud de los filetes de lucillo. La resina se debe ir comprimiendo en esta sección, compactándose y fundiéndose al mismo tiempo. Aquí la temperatura va aumentando. El objetivo es que la resina se plastifique. Una vez que se haya fundido el plástico y se mezcle con una masa compacta y uniforme, esto lo logramos con las temperaturas de la resistencia. El cizallamiento del material con los filetes de lucillo, con la pared del cañón, que es el que genera más temperatura a la resina cuando estamos en proceso, la viscosidad aumenta tanto como con la temperatura como con la velocidad de cizallamiento, que es mayor. La velocidad que tengamos en el RPM de lucillo, que va a depender del tipo de material, máquina y pieza que tengamos, es crucial para que se logre una masa fundida y homogénea del plástico, ya que si lo ponemos a cargar muy despacio, pues no va a tener suficiente fricción. También aquí es importante si tenemos contrapresión a la hora de cargar, ya que la contrapresión va a compactar más el material, va a haber más fricción y pues también nos puede servir para mezclar el color, mezclar aditivos. La sección de dosificación. Este también es el 25% de la longitud de los filetes de lucillo. Es la última parte del lucillo. Aquí termina de plastificar el plástico, ya que el paso de los filetes es mucho más estrecho. Es donde hay más cizallamiento de la resina y el plástico tiene que llegar a su temperatura ideal, donde las zonas de la temperatura de las resistencias deben de ser más altas. Va acumulando el plástico hacia adelante de la punta del lucillo, mantiene listo para inyectarse al molde. El material aquí ya debe estar bien plastificado, mezclado y compactado, manteniendo la temperatura lista para entrar en el molde. Algunos ajustes típicos de temperatura del barril pueden oscilar desde 150 grados centígrados para arriba por materiales como el polietileno, que son materiales suaves, y ir subiendo como el polipropileno, 220 grados centígrados a 250, y otros materiales como el ABS 240 y el policarbonato y nylon, que pueden llegar a 280 a 300 grados centígrados. Va a depender del tipo de plástico que tengamos en el proceso de la máquina. No todos los plásticos se procesan con la misma temperatura. Conclusión. Algunos polímeros se funden mucho más rápido y más fácil que otros. La viscosidad inherente varía mucho entre los polímeros. Algunos se adelgazan significativamente mientras otros no. Un polímero se funde fácilmente, lo ideal es la longitud de fusión pues sea más corta. Temperatura transfiere la energía de la unidad del tornillo al polímero y resulta en un aumento en la temperatura de la resina, del polímero. Amigos, hasta aquí el video. Si te gustó, dame like. Si tienes algún comentario o alguna sugerencia, escríbemelo. Toca la campanita para que te avise cuando suba algún video. Suscríbete a mi canal para que no te pierdas de toda esta información que estoy subiendo por medio de estos videos, que son muy importantes para todos los que procesamos el plástico. Espero que se encuentren bien. Un saludo a todos y nos vemos en un próximo video. No te lo pierdas. Muchas gracias.